Estaba sentada en el sofá de cuero, el mismo que usaba mi hijo mientras contaba historias de aventuras infantiles. El dolor de la pérdida era un peso constante en mi pecho, una sombra que parecía extenderse a cada rincón de esa casa que alguna vez palpitó con vida. El olor a café recién hecho, que antes era una invitación a la alegría, ahora solo acentuaba el vacío que se había instalado en mi alma. Recordé su risa, que resonaba en las paredes, y la forma en que sus ojos se iluminaban al compartir sus logros. La última vez que lo vi estaba lleno de sueños y planes. Ahora, lo único que quedaba eran los recuerdos y un anhelo que me consumía. Miré a mi alrededor, buscando algo que me conectara con él, algo que hiciera el dolor más llevadero. Fue entonces cuando escuché el sonido de cajas arrastradas. Alicia, mi nuera, estaba en la habitación de al lado, empacando las pertenencias de nuestro hijo. La vista provocó un nudo en mi garganta. Era como si estuviera intentando borrar todo rastro de su existencia. Me levanté vacilante y caminé hacia el sonido, con el corazón latiendo con fuerza. No podía permitirle hacer eso. Alicia. Llamé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella se dio la vuelta, con una sonrisa forzada en los labios. «¿Qué pasó, Teresa?», preguntó, mientras seguía apilando cosas en una caja, como si nada más importara. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Estas cosas no son solo objetos, son recuerdos de nuestro hijo». Ella se detuvo, se cruzó de brazos y me miró con desdén. «Son solo cosas, Teresa. Necesitamos avanzar. Vender todo esto nos ayudará a empezar de nuevo. No podemos quedarnos estancados en el pasado». «Aferrándose al pasado», repliqué, elevando el tono de mi voz. «Esto no tiene nada que ver con seguir adelante, se trata de respeto. Respeto a su memoria. No puedes venderlo todo sin consultarme». «¿Y por qué debería hacerlo? Ya no tienes voz aquí, Teresa. Lo que quieres es irrelevante». La frialdad de su respuesta me cortó como un cuchillo. Al escuchar sus palabras, una mezcla de ira y desesperación se apoderó de mí. Recordé su salud, cómo la había afectado la pérdida. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la ambición que mostraba en sus acciones. «No puedes hacer esto solo. Esta casa y todo lo que hay en ella ahora nos pertenece a los dos». «¿A quién pertenecen exactamente?», respondió Alicia, levantando una ceja. «¿Crees que todavía tienes derechos después de lo que pasó? Lo siento, pero estás equivocado. Soy yo quien se hará cargo del futuro ahora». Tenía razón en un punto. El dolor de la pérdida me había hecho vulnerable. No estaba seguro de cómo manejar la situación. Un pesado silencio cayó entre nosotros mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Alicia, por favor piensa en lo que estás haciendo. No se trata solo de una cuestión de bienes materiales. Se trata de nuestro hijo, su historia». Ella puso los ojos en blanco y volvió a empacar sus cosas. «Historia. ¿Qué sabes sobre historia? Estás tan atrapado en el pasado que no puedes ver lo que realmente importa. La vida continúa, Teresa». Con el corazón acelerado y los ojos ardiendo, decidí que necesitaba actuar. «No voy a dejar que hagas esto sin al menos intentar detenerlo. Recibiré ayuda y te arrepentirás de haberme subestimado». Alicia soltó una risa amarga. «¿Tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Acusarme de qué, exactamente? La vida no es un cuento de hadas, querida suegra». Con una última mirada a la habitación que alguna vez estuvo llena de vida, me di vuelta y me fui, con el corazón apesadumbrado pero una chispa de determinación comenzando a brillar dentro de mí. No iba a permitir que la ambición de Alicia destruyera la memoria de mi hijo. No mientras todavía tuviera fuerzas para luchar. La luz del sol entraba por la ventana del salón, iluminando los papeles esparcidos sobre la mesa. Me senté frente a los abogados, tratando de mantener la compostura incluso mientras la ansiedad corría por mis venas. Los miré, cada uno con su traje impecable, como si estuvieran listos para un duelo. Tragué y tomé la palabra. «Necesitamos discutir la división de la herencia», comencé, tratando de parecer seguro. Mi difunto marido siempre tuvo deseos claros al respecto. Uno de los abogados, un hombre de mediana edad con cabello canoso, arqueó una ceja. Hizo una pausa, como si considerara mis palabras. «Alicia,
Tenemos que ser realistas. La herencia es importante y usted tiene derecho a una parte sustancial, pero hay cuestiones legales que debemos considerar, respondió con voz firme pero con un toque de condescendencia. Entiendo, dijo, forzando una sonrisa. Pero no podemos olvidar que soy la viuda. Esto debería pesar a favor de mi posición. El otro abogado, que parecía más joven, tomó notas frenéticamente. Me miró y dijo, de hecho, tienes derechos. Sin embargo, su suegra, Teresa, también juega un papel importante en este proceso. Necesitamos asegurarnos de que se respeten sus intereses. Me irritó la mención de Teresa. ¿Cómo se atrevía a interferir ahora? Su papel en la vida de mi marido se limitó al pasado. Yo era el presente y el futuro. No te preocupes por Teresa, respondí, tratando de ocultar el enojo que crecía dentro de mí. Ella no está en condiciones de reclamar nada. Los abogados intercambiaron miradas y pude sentir que eran conscientes de la tensión entre nosotros. Uno de ellos, al notar mi malestar, cambió de tema. Revisemos la documentación del testamento y veamos qué se puede hacer para maximizar su parte del patrimonio. La conversación continuó, pero mi mente estaba muy lejos. Me vino a la mente la imagen de Teresa, sola y desamparada. Para ser honesto, no la vi como una amenaza, sino como un obstáculo. Una idea comenzó a formarse en mi mente y una sutil sonrisa se formó en mis labios. Lo que necesitaba era un plan. Más tarde, cuando salí de la oficina, el aire fresco me atravesó la cara. Miré a mi alrededor, intentando convencerme de que todo estaba bajo control. Pero lo cierto es que la soledad empezaba a pasar factura. Desde la muerte de mi marido, me había rodeado de personas que solo reforzaban mi visión distorsionada de la realidad. Al dar mis primeros pasos en la acera, mi mente se llenó de recuerdos de la época en que mi esposo estaba vivo. Siempre fue tan protector, tan cariñoso. El peso de su ausencia era insoportable. Pero no podía dejar que eso me detuviera. La herencia era un símbolo de nuestro amor y yo haría todo lo necesario para asegurarla. Mientras tanto, Teresa parecía hundirse en su propia soledad. Sabía que ella intentó buscar apoyo entre amigos y familiares, pero lo que vi fue a una mujer cada vez más aislada. Su vida se había convertido en un eco de recuerdos y esa fragilidad me proporcionaba una especie de consuelo. La idea de que ella no tuviera a nadie más a su lado me hizo sentir más fuerte. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vi a Teresa sentada sola en un banco del parque. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. Una oleada de compasión atravesó mi corazón, pero rápidamente fue ahogada por la necesidad de continuar con mi plan. Teresa, Llamé, tratando de sonar amigable. Se giró lentamente y la tristeza en sus ojos era casi palpable. «Ah, Alicia», respondió, con tono de resignación. «¿Qué deseas?» «Solo quería saber cómo estás», dijo, manteniendo la voz suave. «Me preocupo por ti». Preocuparse es una palabra fuerte, ¿no? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me estoy adaptando». Ese momento de tensión quedó flotando en el aire y supe que, por mucho que lo intentara, la barrera entre nosotros era insuperable. «Estoy aquí si necesitas algo», le ofrecí, pero no era cierto. En el fondo, sabía que estaba más interesado en asegurar mi futuro que en ayudar a Teresa. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. Antes de que pudiera pensar en algo más que decir, me despedí y seguí mi camino, con el corazón apesadumbrado pero la mente decidida. La pelea apenas comenzaba y yo estaba decidido a ganar. Era una tarde bochornosa cuando finalmente me senté a abrir el diario de mi hijo. El olor a papel envejecido y la letra familiar me provocaron una ola de emoción que no estaba preparada para afrontar. Cada página que pasaba me parecía una ventana al pasado, una conversación que nunca tuve la oportunidad de tener con él. El primer párrafo hablaba de sus sueños, sus esperanzas y, sorprendentemente, sus preocupaciones sobre su familia. «A veces siento que la ambición puede consumirnos. Quiero que siempre estéis unidos, pase lo que pase», había escrito. Las palabras hicieron que mi corazón se hundiera. Siempre estuvo muy preocupado por todos los que lo rodeaban, y ahora me di cuenta de que había un lado del que nunca había conocido profundamente. Una vulnerabilidad que, en medio del dolor de la pérdida, se hizo aún más palpable. Sin embargo, lo que más me preocupaba era cómo la ambición de Alicia pudo haber influido en cómo se sentía mi hijo.
Sabía que ella tenía planes para la herencia, pero la idea de que mi hijo pudiera haberlo previsto me angustiaba. Alicia es una mujer fuerte, pero su fuerza puede convertirse en codicia, prosiguió en otro pasaje. La lectura se volvió cada vez más dolorosa. Cada palabra fue como una advertencia para mi alma, un llamado a tener cuidado. Tan pronto como terminé la primera página, un ruido proveniente de la sala de estar me sacó de mi ensoñación. Allí estaba Alicia, empacando las últimas cosas que quedaban en la casa, como si se estuviera preparando para un gran evento. La miré, la mujer que alguna vez consideré parte de mi familia, y vi la determinación en su rostro. Ella apenas me notó, tan inmersa en sus propios planes. Se me formó un nudo en la garganta. No podía permitir que mi dolor se convirtiera en una carga para ella, pero cada día que pasaba, se hacía más difícil ignorar la ambición desenfrenada que la consumía. Teresa, no vas a creer cuántas cosas logré vender hoy, dijo Alicia, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esto nos ayudará a empezar de nuevo. Reanuda. Le respondí, más que una pregunta, era una afirmación. ¿Es esto lo que llamas un nuevo comienzo? ¿Vender todo lo que le pertenece? Hizo una pausa por un momento y vi una sombra de duda cruzar su rostro. Solo estoy tratando de asegurar el futuro, Teresa. No es nada malo. Pero lo que estás haciendo es deshonrar la memoria de nuestro hijo. Él no quería eso. Las palabras salieron de mí con una fuerza que no sabía que tenía. Alicia se dio vuelta. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Usted no entiende. Él ya no está aquí y tenemos que seguir adelante. La vida no puede detenerse por un pasado que ya pasó. ¿Y qué estás dispuesto a hacer por eso? ¿Destruir todo lo que nos rodea? La tensión entre nosotros iba creciendo, como un líquido a punto de hervir. Alicia se acercó, su voz baja y aguda. No tienes idea de a qué me enfrento. ¿Crees que esto es fácil para mí? Yo también estoy de duelo. Entonces, ¿por qué no abordamos esto juntos? ¿Por qué necesitas hacer esto solo, a expensas de todos nosotros? Sentí que el dolor se convertía en ira y desesperación. Era como si estuviéramos en un campo de batalla, con cada persona luchando por su propia visión de lo que debería ser. Porque soy el único que entiende cómo funciona todo esto. No podemos vivir de recuerdos. La gente se mueve, Teresa, y tú también tienes que aprender a hacerlo, gritó Alicia, con frustración saliendo de sus palabras. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. La miré y vi no solo a la nuera que conocía, sino a una mujer perdida, tratando de encontrar el camino a través de su dolor. En el fondo me di cuenta de que ambos luchábamos por lo mismo, el recuerdo de un hombre al que amábamos profundamente. Mientras las palabras flotaban en el aire, mis ojos volvieron al diario. De repente, algo entre las páginas llamó mi atención. Una carta, cuidadosamente doblada, con mi nombre escrito en el frente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más me pudo haber dejado mi hijo? Las respuestas que buscaba estaban ahí, esperando ser descubiertas. La carta yacía ante mí, sus palabras latían con una intensidad que no podía ignorar. El olor del papel amarillento me trajo recuerdos de mi hijo, su sonrisa, su risa, la forma en que siempre se preocupaba por todos los que lo rodeaban. Con manos temblorosas comencé a leer. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo no salió como lo planeaste. Mi corazón se aceleró. Él siempre tuvo una manera de calmarme, incluso en tiempos de caos. Siempre me ha preocupado la ambición de Alicia. Tiene un lado que pocos llegan a ver y espero que tú, como mi madre, puedas proteger a nuestra familia. Sus palabras se convirtieron en un escudo contra la manipulación de Alicia. Con cada frase se solidificaba la certeza de que había dejado algo importante para mí. Con la carta en la mano, una ola de determinación surgió dentro de mí. Alicia no podía seguir haciendo lo que quisiera con lo nuestro. No más. Necesitaba actuar rápidamente. Necesito un abogado, murmuré para mis adentros, con la voz llena de resolución. A la mañana siguiente fui al despacho de un abogado al que conocía desde hacía mucho tiempo. El ambiente era sobrio, con muebles oscuros y un aire de seriedad que me aceleraba el corazón. Nada más entrar me recibió un joven abogado, de pelo lacio y gafas que le daban un aire intelectual. Doña Teresa, es un placer conocerla. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Yo.
Necesito ayuda con la herencia de mi hijo. Mi nuera está intentando arrebatárselo todo, pero encontré una carta que podría cambiar todo eso. Sentí mi cuerpo vibrar cuando dije esas palabras. La esperanza comenzó a florecer en medio del dolor. Tomó la carta en sus manos y la leyó en silencio. Con cada palabra que absorbía, vi su expresión cambiar. Esto es muy grave, doña Teresa. Si su hijo dejó instrucciones claras, esto podría invalidar las acciones de Alicia. Me miró con un brillo de empatía en sus ojos. Necesitamos actuar rápidamente. Preparemos un caso sólido. Mientras tanto, en casa, Alicia estaba cada vez más inquieta. Podía sentir su pesada presencia, como una sombra que me seguía a cada paso. Un día, mientras tomaba té en el balcón, apareció ella con una expresión de frialdad. ¿Estás pensando en hacer algo? No, Teresa. Se cruzó de brazos, como si estuviera lista para una confrontación. Solo me ocupo de mis propios asuntos, respondí, sin apartar la mirada. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. No se puede simplemente ignorar lo que mi hijo dejó atrás. Alicia soltó una risa amarga. ¿Realmente crees que esta carta cambiará algo? Soy la viuda, Teresa. Tengo derechos. Alzó la voz y vi la ira hervir en sus ojos. Pero en lugar de intimidarme, solo solidificó mi resolución. ¿Derechos? ¿Y su derecho a ser protegido? No te importa nada más que lo que puedas ganar. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Fue la ira lo que me impulsó. No me impedirás luchar por lo que es correcto. Ella se acercó y una expresión traviesa se apoderó de su rostro. Ten cuidado, Teresa. Puedes lastimarte jugando con fuego. Y con eso, se dio vuelta y se fue, dejando una ola de inseguridad mezclada con una extraña sensación de alivio en mi corazón. Como un día tras otro, volví a acudir al despacho del abogado, cada vez más confiado. Me explicó las implicaciones legales de la carta y cómo podríamos utilizarla en nuestro beneficio. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos estrategias y preparativos. Con cada palabra me sentía más fuerte, más preparada para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras miraba por la ventana, vi las estrellas brillando intensamente en el cielo nocturno. El peso del mundo se sintió un poco más liviano y me di cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Aunque Alicia intentó derribarme, encontré una luz en la oscuridad. Y esta luz tenía el nombre de mi hijo, quien siempre se preocupó por su familia. A la mañana siguiente, fui a la oficina para revisar los documentos y prepararme para el siguiente paso. Mientras tanto, Alicia estaba cada vez más desesperada. Podía sentir el cambio en el aire, la tensión creciente, como si se estuviera gestando una tormenta. Lo que sea que ella estuviera haciendo, yo estaba listo para enfrentarlo. La batalla por la herencia apenas había comenzado y yo no tenía intención de rendirme. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del despacho del abogado, creando un juego de sombras que reflejaba la incertidumbre que sentía. Me senté a la mesa, tenía las manos frías y mis pensamientos eran un caos. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas que se deslizaban por el puente de la nariz, comenzó a examinar los documentos que yo había traído. Me miró con expresión seria pero al mismo tiempo alentadora. Teresa, la carta que encontraste podría ser un punto de inflexión en este caso, dijo con voz firme. Si las instrucciones de su hijo son claras, podemos utilizarlas a nuestro favor. ¿Estás seguro? Pregunté. Mi corazón se aceleró. Alicia, ella es manipuladora. No sé hasta dónde llegará para conseguir lo que quiere. Si intenta desacreditarla, debemos estar preparados. La verdad siempre prevalece, pero a nosotros nos corresponde sacarla a la luz, respondió con una sonrisa alentadora. El recuerdo de la carta ardía en mi mente. Las palabras de mi hijo, la preocupación que tenía, todo esto ahora podría ser mi salvación. Necesitaba ser fuerte, no solo por mí sino por él. El abogado comenzó a explicar los siguientes pasos y cómo debíamos reunir pruebas para respaldar lo que decía la carta. Mientras hablaba, miré por la ventana, perdida en mis pensamientos sobre cómo la vida había cambiado tan rápidamente. Alicia, por otra parte, parecía cada vez más desesperada. La vi a lo lejos, en un café, charlando animadamente con un grupo de personas.
¿Qué estaba haciendo ella? Se me formó un nudo en la garganta. Lo último que quería era involucrarme en una batalla que podría terminar consumiéndome. Pero ahora, con la carta en la mano, no había vuelta atrás. Teresa. Escuché una voz familiar. Fue mi amigo Carlos quien me apoyó en los momentos difíciles. Se acercó con la mirada preocupada. ¿Cómo estás? Estoy luchando, respondí, tratando de mantener la compostura. Alicia me está atacando en todos los sentidos, pero encontré algo que podría cambiarlo todo. «Estás hablando de la carta, ¿verdad?», preguntó, ya consciente de la situación. «Necesitas usarlo. No dejes que ella te deprima». «Lo sé, pero es muy difícil. Siento que estoy constantemente en una batalla, y yo solo desearía que todo fuera diferente», confesé con la emoción desbordante. Carlos me miró con compasión. «Eres más fuerte de lo que crees, Teresa. Esta lucha es por la memoria de su hijo. Él merece que hagas lo que sea necesario». Y fue en ese momento que me di cuenta de que la lucha no era solo por la herencia, sino por la dignidad y la memoria de aquellos a quienes amaba. Esa noche llegué a casa y me senté a la mesa, con la carta frente a mí. Las palabras de mi hijo resonaron en mi mente. Mamá, siempre estuve preocupada por la ambición de Alicia. Protégete y busca la verdad. Mañana sería el día de la reunión legal y necesitaba estar preparado. La idea de enfrentarme a Alicia me ponía ansiosa, pero al mismo tiempo decidida. No podía permitir que siguiera manipulando todo a su alrededor. Cuando me fui a dormir, mi corazón estaba apesadumbrado, pero había una llama de esperanza dentro de mí. No estaba solo. Tuve amigos que me apoyaron y la memoria de mi hijo me guió. En el fondo, sabía que esta lucha era más que una cuestión financiera, era una cuestión de justicia y amor. Y con eso en mente, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La pelea apenas comenzaba y yo estaba listo para afrontarla. La sala del tribunal estuvo cargada de tensión. El olor a madera pulida y el eco de voces susurrantes a mi alrededor parecieron mezclarse con mis pensamientos. Sentí que estaba a punto de entrar en un campo de batalla. Con manos temblorosas, sostuve la carta que mi hijo había escrito, un vínculo entre nosotros que ahora tenía un peso inmenso. El abogado me dirigió una mirada alentadora, como diciendo, «Tú puedes hacerlo». Cuando entró el juez, todos se levantaron y la sala quedó en silencio. Mi respiración se aceleró mientras miraba a Alicia, que estaba sentada al otro lado, con la frialdad escrita en todo su rostro. Ella tenía confianza, pero yo sabía que la verdad estaba de mi lado y eso me dio fuerzas. «Doña Teresa», empezó el juez, con voz firme. «El abogado del demandante puede presentar su caso». Me levanté con la carta en la mano. El abogado me animó con un gesto y respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones. Comencé a hablar, mi voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. «Señoría, estoy aquí para presentarle una carta que mi difunto hijo Daniel me dejó». Expresó su preocupación por mi nuera, la ambición de Alicia y sus intenciones con respecto a nuestra herencia familiar. Levanté la carta, mostrándola a todos, y vi la mirada de sorpresa esparcida por el público. Alicia se levantó rápidamente, con el rostro pálido. «Este no es un documento legal. Es solo una carta emotiva, llena de suposiciones», exclamó intentando interrumpirme. Pero el juez la hizo callar con un gesto de la mano. «Continúe, señora Teresa», dijo mirándome con cara seria. «Gracias, señoría». Me volví hacia la habitación, sintiendo la fuerza de las palabras de mi hijo fluyendo a través de mí. Daniel dejó instrucciones claras sobre cómo quería que se administrara la herencia. Quería que yo tuviera protección y seguridad, especialmente cerca de Alicia. Él sabía que su ambición podría llevarnos a un conflicto y estoy aquí para mostrarles que se preocupaba profundamente por nuestra familia. Miré directamente a Alicia. «No quería que te aprovecharas del dolor que estamos pasando». Alicia luchó por mantener la compostura, pero pude ver la ira en sus ojos. Estaba perdiendo el control y eso me dio aún más coraje. «Esto es una mentira», ella gritó. «Daniel nunca se preocupó por mi ambición. Él me ama. Soy su viuda y tú solo intentas aprovecharte de la situación. No amas su recuerdo, amas lo que él puede darte», respondí, mi voz haciendo eco en la habitación.
Y olvidaste que él también amaba a tu madre. Señalé la carta nuevamente. Dejó en claro que su prioridad era garantizar la dignidad de su madre. La habitación estaba en absoluto silencio. Miré al juez, que estaba pendiente de cada palabra. El abogado de Alicia intentó intervenir, pero yo no lo dejé. La verdad era más fuerte que cualquier manipulación o mentira que se le ocurriera a Alicia. La carta dice que quería que yo cuidara de tu madre, y eso es lo que pretendo hacer. No como forma de venganza, sino como forma de honrar su memoria. Mis palabras flotaron en el aire, y me di cuenta de que la habitación se conmovió. Alicia, al darse cuenta de que sus intentos de desacreditarme estaban fracasando, empezó a tartamudear. Pero tengo derecho a la herencia. Soy la esposa. Lo que estás haciendo está mal. Lo que pasa, Alicia, es manipular el dolor de una madre para beneficiarte a ti misma. Afirmó, con voz firme. Daniel me dejó una responsabilidad y no le fallaré. El juez me miró y luego a Alicia, que ahora estaba visiblemente conmocionada. Su expresión estaba cambiando y supe que la verdad finalmente prevalecía. La tensión en la sala era palpable. El juez se volvió hacia nosotros y, tras una pausa que pareció una eternidad, declaró: la decisión es a favor de Teresa. La herencia será administrada por ella, según las instrucciones dejadas por Daniel. Un suspiro colectivo recorrió la habitación y no pude contener las lágrimas. Miré a Alicia, que parecía estar en shock y su máscara de confianza se estaba desmoronando. La victoria fue mía, pero el dolor de la pérdida seguía presente. Al salir de la habitación, mi corazón latía con fuerza con el sentimiento de libertad y un nuevo comienzo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un amigo, revelando que Daniel había preparado una fundación en honor a su abuela. Sentí una oleada de emoción al saber que el recuerdo de nuestra familia nunca sería olvidado. Estaba dispuesto a honrar ese legado.